¿Qué es lo que esconde esa lona? ¿Quizás sea el techo de algún refugio temporal? Si los investigadores logran encontrar esa estructura, tal vez se topen con un verdadero artefacto monumental de la época de las expediciones polares. La Antártida puede parecer un desierto de hielo infinito, pero muy por debajo del hielo está ocurriendo algo realmente extraño. Imagina esto: pierdes tu cartera en la Antártida. Suena como un chiste, ¿verdad? Pues no. Los científicos que trabajan en este continente helado encuentran cosas que sorprenden al mundo entero. Algunas son demasiado extrañas como para creerlas, y otras, incluso francamente inquietantes. Desde criaturas misteriosas hasta secretos antiguos congelados en el hielo, cada nuevo hallazgo solo refuerza la sensación de misterio. Lo que se esconde bajo la nieve y el hielo no es simplemente inusual. Estos son los 20 hallazgos más extraños en la Antártida que hasta el día de hoy ponen nerviosos a los científicos. Túneles descubiertos bajo la Antártida. Por fin tenemos algo que podría achacarse a extraterrestres, aunque, por desgracia, no. Aquí tenemos túneles extraños, pero totalmente terrestres, bajo la capa de hielo de la Antártida. Y no son pequeños agujeros en el hielo. Algunos de ellos en altura son comparables a la Torre Eiffel. Primero los detectaron con radares instalados en aviones que volaban sobre esa zona. Luego conectaron imágenes satelitales, y estas mostraron que, bajo la superficie del glaciar, realmente se extienden vacíos parecidos a túneles gigantes. ¿Sabes qué fue lo primero que pensaron los amantes de las teorías conspirativas? Claro, es una base secreta bajo el hielo, o es obra de una antigua supercivilización, o son extraterrestres. Pero la verdad resultó ser mucho más prosaica, y aún así, sigue siendo muy interesante. Estos túneles no fueron creados por seres inteligentes, sino por agua de deshielo común. Bajo la cobertura de hielo fluye agua, como un río bajo una enorme masa de hielo. Va cortando conductos helados y se dirige hacia el mar. Solo que, en lugar de cuevas subterráneas normales en roca, aquí hay túneles dentro del propio hielo. Es decir, en esencia, son ríos subglaciales y cuevas de hielo. Eso es todo. El misterio resuelto. Ya podemos irnos. Aunque, admitámoslo, darse cuenta de que, bajo kilómetros de hielo, se extienden túneles gigantes invisibles no hace que uno se sienta precisamente más tranquilo. En una de las zonas más remotas de la Antártida, se inauguró un nuevo centro de investigación, y su edificio, por su forma, recuerda a una gigantesca figura congelada de hielo. El propio diseño ya de por sí te deja sin suelo bajo los pies, como si estuviera creado para recordar. La Antártida no está del todo comprendida y guarda demasiados enigmas. Los científicos dicen que la arquitectura refleja los misterios del hielo profundo. Ellos esperan que las investigaciones en este lugar asombroso ayuden a revelar nuevos e increíbles secretos del continente. Arañas marinas gigantes. Las arañas marinas antárticas gigantes son exactamente lo último que querría ver una persona con aracnofobia. Pero a los científicos, estas criaturas los fascinan desde hace un siglo y medio. Estas arañas marinas tienen una forma especialmente inusual de cuidar a su descendencia. A diferencia de muchas otras especies, no solo llevan los huevos consigo hasta que eclosionan. Las arañas marinas antárticas gigantes fijan los diminutos huevos directamente al fondo del océano. Ese alfombrado de huevos queda sobre el sustrato y los adultos lo custodian. La mayoría de las arañas marinas apenas llegan a unos pocos centímetros, pero estos gigantes pueden tener una envergadura de patas de hasta 50 centímetros. Este fenómeno se explica por el llamado gigantismo polar. En las especies polares, los tamaños del cuerpo de animales e invertebrados pueden ser notablemente mayores que los de sus parientes en latitudes más cálidas. ¿Por qué ocurre esto? El agua fría es rica en oxígeno, el metabolismo de muchos organismos se ralentiza y parte de las especies gana volviéndose más grande. ¿Da un poco de miedo? Un poco. Pero desde el punto de vista de la biología, es increíblemente genial. Los valles secos de la Antártida.
Es extraño, pero en un continente que todos asocian con hielo y nieve, hay lugares donde casi no hay hielo en absoluto. Son los llamados valles secos de la Antártida. Aquí no verás los habituales ventisqueros ni llanuras blancas. En su lugar, tierra pedregosa y desnuda, cubierta de grava, piedras y cantos rodados. A veces aparecen lagos congelados, y en verano, por un corto tiempo, surgen finos arroyos que conectan los lagos con los glaciares. Los valles secos ocupan un área de más de 1000 millas cuadradas. La temperatura aquí es constantemente baja, casi no hay precipitaciones, y se acumulan tantas sales que el suelo se vuelve verdaderamente alienígena. Los científicos consideran que los valles secos de la Antártida se parecen más a Marte que al resto de la Tierra. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Estas zonas se usan como un simulador natural para preparar misiones y tecnologías que algún día podrían ser útiles en otros planetas. Icebergs de colores. Los icebergs de la Antártida y Groenlandia contienen la mayor parte del agua dulce de nuestro planeta. Estas enormes masas de hielo no son solo un bonito fondo para fotografías. Cumplen un papel clave en el mantenimiento del clima y del equilibrio hídrico de la Tierra. Pero, además de hacer su importante trabajo, los icebergs también saben impresionar con su aspecto. Algunos se ven como si los hubiera pintado un artista, con franjas azules, verdes, negras e incluso amarillas. ¿De dónde salen todos esos colores? Las franjas azules aparecen cuando una grieta en el glaciar se llena de agua y luego se congela muy rápido. El aire no alcanza a entrar, no hay burbujas, por eso el hielo queda denso y de un azul intenso. Las franjas verdes surgen cuando el iceberg se da la vuelta en el mar y en su parte inferior se congela agua rica en algas. Cuando ese iceberg vuelve a volcarse, vemos esas impresionantes capas verdes. Las franjas negras, marrones y amarillas son capas de sedimento y suciedad que el iceberg va recogiendo mientras se desliza lentamente por la pendiente hacia el mar. Lo más curioso es que las franjas más bonitas casi siempre están ocultas bajo el agua. Nosotros solo vemos la punta del iceberg, en sentido literal y figurado. La Antártida que canta. Y esto ya es realmente escalofriante. Los científicos descubrieron que una plataforma de hielo en la Antártida emite sonidos. No es música en el sentido habitual, pero el hielo bajo los pies literalmente canta. Con ayuda de sensores sísmicos, los investigadores registraron débiles vibraciones del hielo. Resultó que el hielo suena continuamente a una frecuencia de alrededor de 5 hercios, demasiado baja para que podamos oírla directamente con el oído. Además, la canción del hielo cambia según el clima, las tormentas y el grado de deshielo. El viento, los cambios de temperatura, el movimiento de la nieve, todo eso parece tocar un enorme instrumento de hielo. La colonia secreta de pingüinos. Probablemente estos sean los pingüinos más ocultos del planeta. Hasta el año 2018, una supercolonia de aproximadamente 1,5 millones de individuos vivía en la Antártida, y la gente ni siquiera lo sospechaba. El descubrimiento fue totalmente accidental. Los científicos estudiaban imágenes satelitales de una parte muy remota y peligrosa de la Antártida, una zona que literalmente se llama Islas Peligrosas, rodeada de hielo marino. En las imágenes vieron huellas extrañas sobre la nieve. Se recurrió a algoritmos de la NASA capaces de detectar señales indirectas de vida mediante datos satelitales. Y de repente quedó claro, allí vive una colonia gigantesca de pingüinos. Estos astutos se instalaron en esas islas hace aproximadamente 3000 años, y todo ese tiempo permanecieron desapercibidos simplemente porque casi nadie llegaba hasta allí. Esta especie es antártica, una de las más pequeñas entre los pingüinos. Los adultos crecen aproximadamente hasta 70 centímetros. Anidan en grandes colonias y se alimentan de krill, peces y calamares. La colonia de peces de hielo. Como ya hemos comprobado muchas veces, las profundidades del océano son, en general, un universo aparte y poco estudiado. Allí todavía ocurre tanto de lo que ni siquiera sospechamos.
Y si además unes el mar profundo con uno de los lugares más fríos del planeta, no sorprende que en las aguas antárticas aún nos esperen sorpresas. Así, en el mar de Weddell, bajo el hielo, los científicos descubrieron una gigantesca colonia de desove de aproximadamente 60 millones de peces. Imagina, bajo el hielo, un enorme campo de nidos donde la vida está en pleno auge. Los peces ponen huevas y hacen su vida personal como si nada. Por superficie, este ecosistema es comparable a toda la superficie de Malta. Es decir, no son unos pocos nidos, sino un enorme mundo oculto bajo el hielo. Estos peces son los llamados peces de hielo. Tienen cráneos semitransparentes y sangre casi transparente. Para sobrevivir a temperaturas tan brutales, desarrollaron una adaptación astuta. En su sangre hay proteínas especiales que actúan como anticongelante. No permiten que se formen cristales de hielo. El lago Vostok. Ante ti, el lago Vostok, uno de los lagos más inusuales de la Tierra. Es un lago subglacial que se encuentra muy por debajo de la superficie de la Antártida, bajo una gruesa capa de hielo. El lago Vostok es uno de los mayores lagos subglaciales del planeta. Se sitúa a una profundidad de kilómetros bajo la estación rusa Vostok, en la parte oriental del casquete glaciar antártico. Y esto es lo más extraño. A pesar del frío monstruoso afuera, bajo el hielo existe agua líquida. Es decir, bajo una enorme capa de hielo de varios kilómetros, hay un lago real. Precisamente en la estación Vostok se registraron en su día las temperaturas más bajas de la Tierra. El 21 de julio de 1983, el termómetro mostró aproximadamente menos 128,6 grados Fahrenheit, menos 89,2 grados Celsius. Eso ya no es frío, eso es nivel todo se congela. Entonces, ¿cómo puede existir un lago en esas condiciones? Funciona una combinación de varios factores. Bajo la capa de hielo hay calor geotérmico, el calor interno de la Tierra. Eso calienta la zona hasta aproximadamente entre menos 2 y menos 3 grados Celsius, alrededor de 27 grados Fahrenheit. La presión gigantesca del hielo de varios kilómetros reduce la temperatura de congelación del agua. El hielo de arriba, al mismo tiempo, presiona y también sirve de aislante frente a un frío aún más brutal en la superficie. El resultado, contra toda lógica, el agua no se convierte en hielo sólido, sino que permanece líquida. Y en esa oscuridad, sin luz solar y con una presión salvaje, los científicos encontraron señales de vida. En muestras de hielo y agua, detectaron distintos microorganismos que logran existir en esas condiciones. Un meteorito de unas 17 libras. Viajemos junto con un grupo de científicos a otra expedición de campo en la Antártida. Su tarea: buscar meteoritos que hayan caído aquí. Esta vez inspeccionaron la zona Niels Larsen Blue Ice Zone, cerca de la estación Princess Elizabeth, y allí se toparon con un ejemplar realmente grande. Una piedra oscura y abultada, de tamaño aproximadamente como un melón grande, un cantalupo grande, resultó ser un meteorito de un peso de alrededor de 16,7 libras, es decir, un poco más de 7,5 kilogramos. En la Antártida, encontrar meteoritos es algo habitual. A lo largo de todo el tiempo, aquí ya se han encontrado más de 45,000 meteoritos. Pero estos pesos pesados son raros. Solo alrededor de un centenar de ellos pesan lo mismo o más. En la misma expedición, los científicos encontraron además otros 4 meteoritos más pequeños, que según se supone, han estado en el hielo miles de años. A simple vista, es solo una piedra. Pero darse cuenta de que ese pedrusco llegó del espacio y pasó miles de años en un desierto helado, lo hace mucho más interesante que cualquier souvenir. Un antiguo bosque tropical en la Antártida cuesta creerlo mirando la Antártida actual, puro hielo y nieve. Pero en otro tiempo, este territorio fue verde y húmedo, cubierto de densos bosques. Hace aproximadamente 90 millones de años, aquí no existía un casquete de hielo. En lugar de un desierto blanco, había un cálido bosque tropical habitado por muchos organismos vivos.
investigaciones de los últimos años trajeron hallazgos asombrosos. En núcleos de sedimento extraídos de debajo del hielo cerca del glaciar Pine Island, en la parte occidental de la Antártida, los científicos encontraron raíces fosilizadas, esporas y polen. Eso mostró que plantas crecían alguna vez en la región que ahora está oculta bajo el hielo. En la era del período Cretácico, entre 145 y 65 millones de años atrás, el nivel del océano mundial era aproximadamente 170 metros más alto que el actual, unos 558 pies. La temperatura de la superficie del océano en los trópicos alcanzaba alrededor de 35 grados Celsius, 95 grados Fahrenheit. El clima era tan cálido que incluso en la zona de la actual Antártida podía existir una exuberante selva tropical. En el año 2017, los científicos extrajeron un núcleo de sedimento de debajo del hielo. Una de las capas, de edad de aproximadamente 90 millones de años, se diferenciaba bruscamente por el color del resto. Era una señal. Algo aquí fue totalmente distinto de lo que es ahora. La tomografía computarizada mostró que esa capa está literalmente repleta de restos de raíces, suelo, plantas con flores, polen antiguo y esporas. En esencia, era un fragmento congelado de un bosque prehistórico, una prueba de que la Antártida alguna vez fue verde, húmeda y completamente distinta de la que conocemos hoy. El huevo de reptil más enorme. En el año 2020, los científicos por fin lograron resolver el misterio de un objeto inusual encontrado en la Antártida casi una década antes. El hallazgo era una gran bolsa ovalada y arrugada, de tamaño aproximado de 28 por 18 centímetros, 11 por 7 pulgadas. Nadie entendía qué era, y por eso simplemente lo apodaron The Thing. El objeto no tenía la forma clara de un huevo normal, parecía una pelota desinflada. Pero más tarde, tras un análisis más minucioso, los investigadores llegaron a la conclusión. Era un huevo de un antiguo reptil marino que vivió hace alrededor de 68 millones de años. Por la estructura de la cáscara, se parecía más a los huevos de las lagartijas y serpientes modernas, con una cáscara blanda y coriácea, no dura como la de los dinosaurios. Las dimensiones indicaban que el ser que puso ese huevo debía de ser enorme, no menos de 7 metros de largo. El candidato más probable es el lagarto marino mosasaurio, un gigante depredador que dominaba los mares antiguos. Sin embargo, establecer la especie con total certeza quizá ya nunca sea posible. Pero una cosa está absolutamente clara. Es uno de los huevos de cáscara blanda más grandes jamás encontrados en la Tierra. Un antiguo monstruo marino. Científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina trabajaban en la zona más septentrional de la Antártida, realizando excavaciones, y de repente se toparon con algo inesperado. En el suelo no los esperaba una dispersión de huesecillos, sino un esqueleto enorme. Resultó ser un plesiosaurio, un reptil marino de cuello largo que vivió aún en el período Triásico tardío, hace alrededor de 200 millones de años, y que fue especialmente común en la era Jurásica, hace aproximadamente 150 millones de años. Antes, en la Antártida se habían encontrado fragmentos pequeños y sueltos de criaturas similares, pero este esqueleto se convirtió en el más grande y el más antiguo de todos los encontrados en este continente. Esto sorprendió especialmente a los geólogos, porque durante mucho tiempo se consideró que las rocas locales conservan mal los huesos. Es decir, según el manual, allí no debería haber nada grande y completo. Pero el nuevo hallazgo lo cambió todo. Mostró que la Antártida puede ocultar bajo sí muchos más restos antiguos de lo que se suponía. Y por supuesto, esto solo avivó el interés de los científicos. Ahora en esos lugares buscan aún más dinosaurios del pasado. El misterioso agujero en el hielo de la Antártida. A veces, el hielo invernal que cubre la superficie del mar de Weddell en la Antártida de repente forma enormes agujeros. En los años 2016 y 2017, justamente una polinia gigantesca de ese tipo se abrió en la capa de hielo y literalmente sacudió a la comunidad científica.
Ese tipo de brechas en el hielo ya había ocurrido muchas décadas antes, pero entonces no había herramientas normales de observación. Ahora, en cambio, los científicos tienen a mano todo un arsenal de tecnologías. Usaron imágenes satelitales, boyas autónomas a la deriva, e incluso focas con sensores, a las que les fijaron dispositivos para medir parámetros del agua y del hielo. Los datos mostraron que esos enormes agujeros en el hielo pueden aparecer por una combinación de condiciones inusuales en el océano y tormentas muy potentes con vientos extremadamente fuertes, casi huracanados. El viento desplaza el agua, mezcla las capas, las masas más cálidas suben a la superficie, y el hielo, en una zona concreta, simplemente no puede sostenerse y se rompe. Parecería simple física del océano y la atmósfera, pero a escala del continente, incluso un solo agujero en el hielo se convierte en un evento que observa todo el mundo científico. Las cascadas de sangre. El nombre suena como el título de una película de terror, Blood Falls, y este lugar se ve no menos siniestro. Al final del glaciar Taylor, en los valles secos de McMurdo, de una masa de hielo blanco azulada, sale un flujo de agua de un rojo intenso, tiñendo la ladera helada, como si alguien hubiera derramado sangre sobre ella. Como si en algún lugar arriba del glaciar hubiera una fábrica de carne del monstruo de la que drenan residuos. Pero claro, todo es mucho menos dramático, aunque no menos interesante. Cuando el fenómeno fue descrito por primera vez en el año 1911 por el geólogo australiano Griffith Taylor, él pensó que la causa eran algas rojas, pero más tarde se descubrió que eso era incorrecto. En realidad, en el agua que sale del glaciar hay muchísimo hierro. Cuando esa salmuera sale a la superficie y entra en contacto con el aire, el hierro se oxida, igual que el metal común que se cubre de herrumbre. Precisamente ese proceso es el que tiñe el agua y el hielo de un color rojo rojizo. Nueva vida en el hielo antártico. El lago Vostok no es solo un lago subglacial extraño, sino también un posible reservorio de formas de vida desconocidas. Está oculto bajo 4 kilómetros de hielo, alrededor de 13.100 pies, y lleva así millones de años. Ni luz solar, ni intercambio normal con el mundo exterior. Parece que en esas condiciones nadie podría sobrevivir, pero los científicos decidieron comprobarlo, empezando a estudiar con cuidado el hielo y el agua extraídos de las profundidades. Llegar directamente al lago y sacar agua con un cubo todavía no se puede. Eso podría contaminar un ecosistema único. Por eso los investigadores trabajan con muestras de hielo que alguna vez fueron agua de ese lago y luego se congelaron desde abajo. Al analizar el hielo y las inclusiones en él, encontraron más de 3.500 secuencias distintas de ADN, entre ellas bacterias, eucariotas, organismos con núcleo en la célula, como plantas, animales y hongos, arqueas, un grupo antiguo de microorganismos. Pero lo más extraño es que parte de las secuencias genéticas encontradas no coincidió con ninguna base de genes conocida. Es decir, dicho de forma simple, allí hay organismos que antes no habíamos visto en ningún otro lugar. Y entonces, de inmediato, se te mete en la cabeza. ¿Son formas de vida antiguas, atrapadas en el tiempo? ¿Fragmentos de ADN de especies desaparecidas hace mucho? ¿O algo completamente distinto? Pirámides, bajo el hielo antártico. Bajo el escudo de hielo no solo se esconden lagos, sino también cadenas montañosas enteras. Una de las más enigmáticas, las montañas Gamburtsev Range, es un enorme sistema montañoso de una altura de aproximadamente hasta 9.000 pies, unos 2,7 kilómetros, y una longitud de hasta 750 millas, aproximadamente 1.200 kilómetros. Y sin embargo, no las verás, porque las montañas están completamente enterradas bajo aproximadamente 600 metros, 2.000 pies, de hielo en la Antártida Oriental. La escala es como la de los Alpes, pero todo está totalmente oculto. La cordillera recibió su nombre en honor al geofísico soviético Grigori Gamburtsev. Un monumento nada malo, hay que decir. Una cadena entera de montañas ocultas con su nombre.
En el año 2016, en Internet se hicieron virales fotografías de paisajes antárticos en las que se veía un pico helado muy parecido a una pirámide. Y por supuesto, luego todo se desarrolló según el guión clásico. ¿Una pirámide? ¿En la Antártida? Seguro que son extraterrestres. Otros creían que eran huellas de alguna civilización antigua, tipo egipcios antárticos, que construyeron pirámides antes de la glaciación. Pero los geólogos enfriaron rápidamente el entusiasmo de los conspiracionistas. Tras mediciones normales y análisis, quedó claro. Es una cumbre montañosa común, solo que de forma muy ordenada, sobresaliendo de debajo de la nieve. Por todas las señales, una formación natural, no una construcción hecha por manos. Una cartera encontrada después de 53 años, una historia casi como de película. El meteorólogo de la Marina de Estados Unidos, Paul Grisham, perdió su cartera en los años 60, cuando servía en la Antártida. El lugar, la estación estadounidense McMurdo. Pasaron décadas. Naturalmente, Paul ya se había resignado a la pérdida y difícilmente recordaría aquella vieja cartera. Pero en la Antártida, como resultó, las cosas saben esperar. Durante trabajos de reconstrucción en la estación McMurdo, los obreros encontraron una cartera vieja. Resultó que había permanecido allí 53 años. Alguien encontró al dueño y se puso en contacto con él. Para Paul fue un verdadero shock. Recibir de vuelta una cosa perdida en el fin del mundo hacía medio siglo. Un poco sobre la propia estación. McMurdo Station es una base de investigación científica en el extremo sur de la isla Ross. Fue construida en el año 1956 y por fuera se ve bastante normal, especialmente para los estándares de bases al borde del mundo. Con el tiempo, McMurdo se convirtió en uno de los centros científicos más grandes y más cargados de trabajo de la Antártida. Aquí se ocupan de glaciología, estudio del hielo y los glaciares, geología, biología, ciencias atmosféricas, astronomía y otras disciplinas. La estación tiene su propio aeródromo Williams Field, por el que se transportan personas y carga. En la base hay internet, zonas de descanso, un puesto médico y todo lo necesario para que el personal pueda vivir y trabajar en este lugar tan duro. Continentes perdidos bajo la Antártida. La Antártida no es solo hielo y nieve extendidos por millones de kilómetros cuadrados. Bajo todo ese frío se esconde un verdadero continente, con cadenas montañosas, llanuras, rocas antiguas y una estructura compleja. Si pudiéramos quitar todo el hielo y mirar abajo, veríamos un relieve parecido al de otros continentes, solo que mucho más antiguo y muy deformado. Y hoy los científicos realmente tienen una forma de echar un vistazo a lo que ocurre bajo el hielo. Un grupo de investigadores de la Universidad de Kiel, Alemania, y del British Antarctic Survey analizó datos del satélite GOES de la Agencia Espacial Europea. Este satélite medía el campo gravitatorio de la Tierra, lo que permite, por pequeñas desviaciones, juzgar la estructura de las rocas en profundidad. Dicho de forma sencilla, por cómo cambia la fuerza de gravedad, se puede hacer una radiografía del continente bajo el hielo. Basándose en esos datos, los científicos pudieron elaborar un mapa de todo un sistema de bloques antiguos de la litosfera, los llamados cratones, es decir, los núcleos de las placas tectónicas. Ellos vieron apilamientos de macizos de placas en la etapa de formación de futuras cadenas montañosas, cratones antiguos, zonas muy viejas y estables de la corteza terrestre. Estas estructuras forman una especie de continentes perdidos bajo la Antártida, fragmentos de épocas geológicas pasadas, ocultos bajo el hielo y los sedimentos. Un mapa así ayuda a entender cómo se formó la Antártida, cómo se unía con otros continentes en un pasado lejano y cómo cambiará en el futuro, especialmente teniendo en cuenta los ritmos actuales de deshielo. ¿Qué punto te enganchó más? ¿El antiguo bosque tropical bajo el hielo? ¿La gigantesca colonia de peces de hielo? ¿O la cartera perdida que regresó medio siglo después? Cuéntanos qué episodio convertirías en una película aparte, y nosotros seguiremos buscando las historias más inusuales del planeta y convirtiéndolas en guiones de los que no querrás despegarte hasta el final.
Gracias por ver, dale like, suscríbete al canal, escribe comentarios y ahora mismo mira nuestros episodios anteriores en el canal con las recopilaciones más increíbles de hechos y videos de todo Internet.